una cosa que para mí es fundamental, que tengas los lentes violeta puestos. Es un honor para mí estar aquí contigo hoy, de verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias, Delsa, por esa piropeada, pero ahora vamos a arrancar. Yo usualmente con los políticos he tomado la decisión, a petición del público, que siempre me ha dicho, ok, nosotros entendemos las propuestas y la posición política de cada uno de ellos, pero terminamos conociendo muy poco acerca de la personalidad, de la parte personal de cada uno. Entonces decidimos aquí en este programa que se titula Jasmine Rogers Sin Rodeos, y sin rodeos es que yo aspiro a que ustedes contesten, ¿no? Entonces decidimos hacer como un íntimo en la primera parte, prácticamente como para que el público que ahorita te está escuchando y que además te pueden ver a través de los lives, en fin, pueda conocer un poquito más acerca de quién es Delsa Solórzano. Entonces arrancamos. Nombre. Delsa Solórzano. Familia. Tengo un esposo y un hijo de 17 años. Bueno, y obviamente mi papá que falleció, mis abuelos que también fallecieron. Somos una familia muy cortica, mis cuñados que están fuera del país. Es decir, en Venezuela somos una familia muy cortica, esposo, hijo y yo. Perfecto. De profesión. Abogado, especialista en ciencias penales y criminológicas, especialista en derechos humanos, especialista en gestión y gerencia pública, egresada de la UAPL en Washington. Me he dedicado la vida a estudiar. De oficio. Dirigente político, pero para mí esto más que un oficio es una profesión también, es una profesión que se aprende. ¿Cuánto tiempo tiene Delsa Solórzano en la política? Desde que recuerdo. Más o menos. Toda la vida, o sea... ¿Arrancaste en qué edad? Arranqué a los 12 años. Mi papá era dirigente político del MAS, de la izquierda, y yo lo acompañaba en todo, en todo. Por eso es que hay gente que dice que Delsa es de izquierda. Mi papá era de izquierda, yo me formé con mi padre y aprendí a ser de derecha desde la izquierda. ¿Fue difícil o fue fácil hacer ese cambio entre lo que te, de alguna forma te inculcaba tu padre? Fue horrible. Fue horrible. Fue horrible porque cuando tú te das cuenta, abres los ojos, para un niño, para los niños los papás son sus héroes, su papá no se equivoca. Es correcto. Y cuando abrí los ojos un día y dije, mi papá creo que está equivocado, fue muy duro para mí, no fue nada fácil. ¿Lo lograste convencer? Nunca. ¿Quién convenció a quién? No, Nadie. Nadie. Se murió por COVID al principio de la pandemia y pasamos 22 años, nos quedamos debiendo los abrazos porque nunca más nos hablamos. Wow, o sea que la política fue tan dura en una familia como para dividirla. ¿Qué se siente al respecto? Se siente un profundo dolor, pero de alguna manera incrementa mi compromiso de que Venezuela no vuelva a pasar por eso. Ahora bien, estamos en una situación, queremos saber de Delsa Solórzano. Circula por allí un documento de no agresión y respeto que supuestamente van a firmar los precandidatos. ¿Lo firmaste o lo piensas firmar o no lo vas a firmar? No lo he visto, pero claro, o sea, en mi caso lo voy a firmar todo lo que sea necesario, pero además en mi caso... ¿Te mides en las primarias? Sí, claro, pero además predico... ¿Con Consejo Nacional Electoral o sin Consejo Nacional Electoral? Me mido en las Electoral? primarias para que la gente pueda elegir y exijo garantía a la identidad del elector, al resguardo de los datos de la identidad del elector. Yo escuché y vi un Twitter tuyo donde hiciste un llamado a que no se repitiera la lista Tascón. Así es. Ok, ahora bien, ¿el Consejo Nacional Electoral puede dar esa seguridad en las elecciones primarias? Jasmine, el referendo revocatorio contra Chávez, ¿no? Que fue entre el 2002 y el 2004, con el cuento de las firmas, las recontrafirmas, el recontrafirmazo y todo aquello, fue manual. Fue manual. O sea, tú eres de las personas que aspiras que la elección de las primarias sea manual. No, yo aspiro que la elección de la primaria la decida la Comisión Electoral de Primaria, la Comisión Nacional de Primaria, y que ponga lo que ponga, no me importa, pues fíjate tú lo que iba a argumentar. En el 2004 fuimos sin maquinita y sin nada, con firma manual, y se filtró la lista, y de ahí salió la lista Tascón. En el 2012, algunos hoy repiten como candidatos. Si bien la comisión de primarias en aquel momento la presidía la doctora Teresa Albán, los votos los contó el CNE que presidía Tibisay Lucena, y no se filtró la lista. Entonces para mí el tema no está en la maquinita o no en la maquinita. Okay. Para mí el tema es ni en quién organiza o quién no organiza. Que por cierto ya hay un reglamento que dice que organiza la Comisión Nacional de Primaria. Y decir lo contrario es desinformar a la gente. Entonces no es cierto que hay una posibilidad de que la primaria la organice el CNE. La primaria la va a organizar la comisión que preside el doctor Casal. Para nosotros el punto focal está en el resguardo de los datos de la identidad del elector. Ahora bien,
Como quiera que yo no soy el Kiko, el del Chavo del 8, que si me molesto me llevo la pelota y nadie juega. ¿Te refieres a alguien en particular? No, me refiero a Kiko, el del Chavo del 8. Ah, ok, no, yo pregunté. Yo no me voy a poner brava porque la comisión, a ver, la comisión no es buena si decide lo que yo quiero y mala si no decide Pero conforme te a lo estás que yo pareciendo quiero. a alguien de esa. No, para nada. Yo voy a acatar lo que diga la comisión de primarias. Ok, seguimos. Y me voy a contar el 22 de octubre, Yasmín. Seguimos entonces, te vas a contar, te inscribes en las primarias, estás de acuerdo con lo que decía la comisión electoral de las primarias, estás convencida de que el Consejo Nacional Electoral tiene que apersonarse en la única forma, ¿o no? No, No. A ver, te repito. Ya va, pero entonces, volvemos. ¿Con Consejo Nacional Electoral o sin Consejo Nacional Electoral? Como diga la comisión de primarias, Sí, la comisión... siempre que se resguarde la data de la identidad del elector. Ok, pasamos la página entonces. Vamos a ver qué logra la Comisión Nacional Electoral y qué decide el Consejo Nacional Electoral. Bien, continuamos. Hay muchísimos candidatos en las primarias. ¿Qué diferencia de Elsa Solórzano de Enrique Capriles Radonsky? Muchísimas cosas. ¿Qué diferencia de Elsa Solórzano de María Corina Machado? Muchísimas cosas. ¿Pero qué es? Pero nómbrame una. Para María Corina, una para Enrique Capriles. Para mí es la primera vez que me mido en la primaria, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que soy la única experta en transición política de todos los candidatos, para lo cual me he ¿Garantiza formado. una transición política de tú convertirte en la candidata de las primarias? Obligatorio, y tengo 5 años trabajando para eso. ¿Estás dispuesta a cogobernar con la gente del gobierno? No se puede cogobernar con la gente del gobierno. ¿Y cómo harías? Es que la transición no depende de un cogobierno. La transición depende del establecimiento de las reglas, de los principios especiales de la transición que permitan que tú puedas reinstitucionalizar el país. Algunos lo llaman incluso refundar a Venezuela, pero que permitan también establecer mecanismos que, cuando hay un cambio de gobierno, se establecía, cuando había democracia, aquello que llamaban comisiones de enlace, que se daba entre dos partes iguales, que pasaban un proceso de negociación para establecer cuándo llegabas tú a la oficina, cuándo te ibas, cómo era la cosa. Pero sabemos, no sé pero todos sabemos, quienes vimos esa transición, que obviamente estaban prácticamente de acuerdo, porque era COPEI versus Acción Democrática. Exactamente. Permanentemente, era la guanaba. Claro, en una transición como esta, esas cosas no son posibles. Ahora, ¿cómo lo logras? Lo logras uno. Ya, eso me lo vas a decir en la parte política, cómo logras la transición. Queremos seguir conociendo algo más de Elsa Solórzano, de religión. Católica, practicante, creyente y mariana. Aun cuando mis orígenes son judíos sefardíes, yo soy católica, creyente, practicante y mariana, muy mariana. Devota de la Virgen del Valle y de la Virgen de la Chiquinquirá. Ah, pero qué lindo, de la del Valle coincidimos allí. De Elsa Solórzano. La situación está absolutamente difícil. Obviamente, hasta la fecha hay más o menos 10, 11 precandidatos. Sabemos que muchos de esos precandidatos simplemente pues, no van a llegar, o sea, va a llegar uno solo. ¿Qué pasaría cuando Elsa Solórzano, si no llega y tiene que apoyar, por ejemplo, a María Corina Machado? ¿Lo harías? A quien sea. A quien sea. Ahora, ¿Hay un compromiso interno además, de ustedes? Pero es que siempre lo he hecho. Ya la ¿Qué apoyé. partido te apoya? Mi partido, Encuentro Ciudadano. Okay. Es cierto que para que ustedes reciban financiamiento necesitan tener un partido que los postule. ¿Es cierto o falso? ¿Financiamiento de quién? No sé, ¿quién financia el Encuentro Nosotros somos voluntarios y me siento profundamente orgullosa de eso. Okay, pero fíjate que esa es una de las preguntas que uno siempre hace y me hace recordar al presidente fallecido Hugo Rafael Chávez Frías, quien estuvo en una oportunidad conmigo, y se le preguntó que quién lo financiaba, y recuerdo perfectamente cuando dijo que él tenía una campaña de que el pueblo se sumara y era de Bolívar a Bolívar. Entonces pareciera que es como incómodo para ustedes. No, para mí no es incómodo. Pero hay financiamiento de empresarios, internacional. Para Encuentro Ciudadano lo puedo decir, mira, cuando yo digo que no tengo rabo de paja, pues no lo tengo. Porque si no, imagínate tú que yo me siento a decirte eso aquí y me saquen un rabo de paja enorme. No. Nosotros somos un grupo de voluntarios. Nosotros desde el partido hemos reivindicado el ejercicio voluntario de la política. Mi gente del partido trabaja como trabajo yo trabajo, yo soy abogado y me ganó la vida trabajando. Yo trabajo, mira, doy asesoría. Claro, mira, yo doy asesorías a organismos internacionales. Yo trabajo para comer, ¿no? Doy clases en universidades del mundo. Yo doy clases en la Universidad Austral de Buenos Aires, por ejemplo, en el diplomado de diplomacia parlamentaria. Eso es público. Pues mete la página web y se inscribe de clases conmigo. Es decir, yo trabajo, brindo asesorías para congresos en el mundo, asesoro gente, o sea, yo trabajo para comer, así como trabaja cada una de las personas que me acompañan. Este joven que está aquí, Orlando Monluí,
que es la persona encargada de fotografía y video, él trabaja como fotógrafo trabaja. El muchacho que está allá afuera, Víctor Zambrano. Ok, pero en conclusión, no recibe financiamiento. No, nosotros trabajamos, mira. O sea, cada quien Sí, de señor. lo que gana aporta, y porque una campaña, vamos a estar claros, una campaña es costosa. Sí. Ustedes gastan gasolina, tienen que tomar agua mínimo, tienen que comer, se tienen que vestir, o sea, hay un desgaste y eso significa dinero. Mira, hacer una pre-campaña y pasearse por todo el país nosotros no andamos es de gratis. en una van que la gente ya conoce, que es del año 2005, que Víctor, de Vic Tortas. Si quieren comer buenas tortas, llamen a Vic Tortas, porque él también trabaja para vivir. Mira, mi van del 2005, que los muchachos le llaman el encuentro móvil, nos lleva por toda Venezuela. Y en el carro llevamos pan, canilla y mortadela. Eso comemos nosotros. Yo me siento tan orgullosa. Ayer nos accidentamos a la altura de Carora. Nos vinimos, bueno, casi que empujando la camioneta. Al final en una bomba nos auxiliaron porque se le quemó un fusible. Y llegamos aquí a Caracas a las 12 de la noche, muy cansados. Okay. Me siento muy orgullosa vamos de con eso. la penúltima de estas primeras preguntas. ¿Debe continuar la Asamblea Nacional del Gobierno, la Asamblea Nacional de la Oposición? ¿Estás de acuerdo en que se mantenga o ya definitivamente tiene que cerrar la Santa María? Cuando haya nuevas elecciones. ¿Y mientras tanto? Pero es que no hay otro organismo legítimo en Venezuela. Pero cuando uno votó por los diputados, uno votó por 5 años. Yo no voté para que se mantuviesen en el tiempo. Sí, no, y además es la situación más incómoda del mundo. Hay que hacer elecciones. O sea, mientras no existan elecciones, la Asamblea continúa. Legalmente, o sea, yo soy legalmente, eso es legal. Sí, es legal. Sí, se llama continuidad constitucional y administrativa porque no ha habido una elección legítima que sustituya ese órgano. Ojalá haya elecciones pronto, porque créeme, Yasmín, que no existe ningún diputado de la Asamblea 2015 que quiera seguir en la situación en la que ¿Quién los mantiene? ¿Cómo ganan? Pues yo trabajo, yo no puedo responder por los demás, yo respondo por mí. ¿Ha recibido de esa Solórzano ayuda por parte del gobierno interino? Jamás, y lo digo siempre, siempre lo digo. Yo no soy del G4, no tengo nada que ver, ni una asesorista tuve en ninguna estructura de la burocracia del gobierno interino, ni una asesorista. De acuerdo con que el gobierno interino haya desaparecido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Son cosas ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. O sea, eres de las personas que piensan que el gobierno interino tenía que haberse mantenido, no, es que ¿sí o eso no? no hay un sí o no, porque es que sí tenemos que entender que una cosa es el gobierno interino y otra cosa es el gobierno encargado. El gobierno interino fue una burocracia que se creó para el sostenimiento del gobierno encargado. Si tú me preguntas por el gobierno encargado, eso es diferente al gobierno interino. Ese interinato pero del Solórzano apoyó a Juan Guaidó. Juan Guaidó era presidente encargado. Una cosa es Juan Guaidó y otra cosa es el gobierno interino, que repito, fue la burocracia de la que no formé parte y con la que no estoy ni estuve de acuerdo. Jamás. Y por eso nosotros votamos como votamos el pasado 5 de enero. Perfecto, ahora sí le solicitamos un permiso a nuestra invitada del día de hoy, Delsa Solórzano. Ya saben un poquito de ella. Ahora sí, al regreso, después de este tema y pasando por publicidad, venimos para conocer cuáles serían las propuestas de Delsa Solórzano de convertirse en la candidata de la oposición.